Bienvenidos a este su noticiero virtual número 1 en las redes sociales. Noticias Hoy. Estos son los titulares. Bienvenidos. Hola Pablo, en medio de disturbios estamos viendo un aumento de violencia, ¿no? ¿Cómo podría explicar entonces la división tan fuerte de la sociedad por las elecciones presidenciales? Bueno, es una división que ha sido alimentada por parte del Partido Republicano durante muchos años. No es algo nuevo, digamos que este tipo de retórica la han empleado en muchas ocasiones y la han ido teniendo que escalar y hacer cada vez más fuerte y más intensa para ir movilizando más a sus votantes. Desde que Ronald Reagan lanza su campaña, perdón, no lanza su campaña, pero sí habla, por ejemplo, en el año 1980, en la campaña electoral, de los derechos de los estados, en un pueblo al lado de otro pueblo en el cual se asesinó a 4 personas que luchaban por los derechos de los negros en los años 60, en Kenosha, hasta, digamos, la victoria de Newt Gingrich y de los republicanos con el contrato con América en 1994, digamos, es un movimiento, digamos, cada vez más nacionalista y más incendiario, que en muchas ocasiones ha sido minimizado por los observadores, diciendo que simplemente se trataba de una estrategia para movilizar el voto, pero que no tenía consecuencias prácticas. Evidentemente, si se utiliza esa retórica mucho, al final las palabras acaban teniendo consecuencias. Así es como se eligió a Donald Trump y así es como hoy ha acabado sucediendo lo que ha sucedido. Pablo, y cuéntanos, si vemos este nivel de violencia justo ahora que se está certificando los votos, ¿qué podríamos esperar entonces para el 20 de enero, el día de la investidura? Es imposible saberlo, es decir, es imposible saberlo porque este movimiento, nadie sabe su alcance. Este movimiento está muy centrado en una persona, que es Donald Trump. Tiene casi hasta, digamos, elementos casi religiosos, de fanatismo hacia Donald Trump. El hecho de que, por ejemplo, sus seguidores pensaran que hoy el vicepresidente Mike Pence iba a poder anular las elecciones en los 6 estados que Donald Trump necesita ganar para ser reelegido como presidente era absurda, porque es que esa posibilidad es ilegal, no existe. Entonces, digamos, es como tal la famosa teoría de la conspiración de QAnon, que dice que Donald Trump lucha en solitario contra una red de pederastas y de violadores y de asesinos de niños que controla el mundo, que son cosas que no tienen ningún tipo de lógica. Entonces, de aquí al 20, pues no tenemos ni idea de lo que puede suceder. Es decir, hoy, por ejemplo, las medidas de seguridad en el Capitolio eran sorprendentemente bajas, lo cual parece indicar que nadie se esperaba esto, a pesar de que había decenas de miles de seguidores de Trump, algunos de ellos muy violentos, en el mall. Al mismo tiempo, el Ejecutivo, es decir, Trump, se negó a enviar refuerzos al Capitolio durante 2 horas, con lo cual daban luz verde, digamos, al saqueo del legislativo. Y esta es una situación muy explosiva, en la cual además hay muchos elementos que operan de manera independiente, con grupos, con organizaciones laxas, con los famosos Proud Boys, etcétera, que no tienen una verdadera estructura organizativa. Y, digamos, esto se presta, pues, como sucedió, por ejemplo, creo que en octubre del año pasado, cuando un fanático entró en un centro comercial en El Paso, en Texas, y empezó a asesinar a gente, fundamentalmente a personas de origen hispano, a personas de origen mexicano. Esto puede volver a suceder, desgraciadamente, en cualquier momento. Esperemos que no sea ese el caso. Nadie tiene, o sea, por supuesto estamos hablando de escenarios absolutamente horrorosos, pero el grado de incertidumbre es muy grande porque el grado de fanatismo también es muy grande. Una gran parte de los medios pro-Trump le han quitado toda la legitimidad a Joe Biden. Tenemos abogados, por ejemplo, de Donald Trump. Uno de sus ex abogados tuiteó 2 veces este fin de semana que el vicepresidente Mike Pence debería ser fusilado. Es decir, son declaraciones que son verdaderamente fuertes y que también exigen una responsabilidad por parte de las redes sociales, en particular de Facebook, que no están demostrando. ¿Y en qué pie entonces queda el Partido Republicano luego que Donald Trump presionara a su vicepresidente y finalmente sea él mismo el que vaya en contrasentido y no haga justamente lo que le estaba pidiendo Donald Trump? ¿En qué pie queda el partido? Hablábamos también de Ted Cruz, que estaba llamando a detener todo esto. El de Illinois estaba hablando de un golpe de Estado. ¿En qué pie queda el partido entonces?
el Partido Republicano queda en una situación muy confusa y muy dividida. Digamos que el Partido Republicano podríamos, de una manera muy básica, dividirlo en dos grupos, digamos. Por una parte, la parte, digamos, pro grandes empresas, etcétera, del Partido Republicano, y por otra parte, la parte pro Trump, más populista. La primera parte de la que he hablado, que es, digamos, la parte que tradicionalmente ha tenido el poder con Donald Trump, ha apoyado a Donald Trump porque Donald Trump ha llevado a cabo una política económica muy favorable para el gran capital en Estados Unidos, sobre todo por medio de bajadas de impuestos, etcétera, etcétera. Esto, como consecuencia, pues le ha dado a Donald Trump mucho apoyo. Ahora que Donald Trump ha perdido el poder, esta gran facción del Partido Republicano no quiere ni oír hablar de Donald Trump. Están dispuestos a empezar desde cero. El problema, digamos, es que hay una parte considerable, que puede ser un tercio, una cuarta parte del Partido Republicano, que son fuertemente pro Donald Trump y que están dispuestos a llevar a cabo casi una guerra civil interna para forzar al partido en esa dirección. Digamos, el Partido Republicano está fracturado en dos. Lo que pueda pasar es muy difícil saberlo, porque son dos mitades, digamos, que no son, ni se entienden ni se soportan mutuamente. Pablo, cuéntanos, el Departamento de Defensa en estos momentos ya llamó a la Defensa Nacional, a Guardia Nacional, a que irrumpa en ese lugar para finalmente dispersar a los manifestantes, y tú estabas comentando de una falta de seguridad justamente al momento mismo del evento, de la certificación de los votos. ¿Podrías decir entonces de que, en tu opinión, esto sería casi como concertado por parte del Ejecutivo? Bueno, yo no sé si ha sido concertado por parte del Ejecutivo, pero lo que sí que es cierto es que el Ejecutivo ha actuado con una pasividad impresionante e increíble. Es decir, el Ejecutivo ha consentido que esto suceda. Otra cosa es que el Ejecutivo haya jugado un papel. De eso no tenemos absolutamente ninguna prueba y no podemos afirmar eso. Es decir, no hagamos como los seguidores de Trump con el fraude electoral, que no han sido capaces de presentar ni un solo caso de fraude electoral. Y evidentemente no podemos acusar o decir que el Ejecutivo haya jugado un papel en esta toma del Congreso, pero lo que sí que es cierto es que el Ejecutivo lo ha consentido. Ha tardado más de 2 horas en enviar refuerzos tanto del Departamento de Defensa como del Departamento de Seguridad Interior, que es como podría ser en Rusia o en España o en otros países el Ministerio del Interior. Por consiguiente, la policía del Capitolio se ha visto completamente desbordada ante 10.000 personas. 2 tweets que envió Donald Trump apoyaban indirectamente, es decir, decían, bueno, colaborad con la policía del Capitolio, pero no decía abandonar el Capitolio, lo que sea. Acusaba también a Mike Pence de cobardía. Ya han tardado más de 2 horas en anunciar el envío de refuerzos, con lo cual, digamos, han consentido que se lleve a cabo la ocupación del Capitolio y que, por consiguiente, no se hayan ratificado los resultados de las elecciones a día de hoy, lo cual es una muestra, digamos, muy seria de que el Ejecutivo no ha hecho nada. Y recordemos que el secretario de Defensa fue cesado por Donald Trump inmediatamente después de las elecciones. Gran parte de la cúpula del Departamento de Defensa fue cesada por Donald Trump después de las elecciones. Y recordemos que el secretario de Estado, al que Donald Trump ha cesado ahora, es uno de los 10, secretario de Defensa, es uno de los 10 secretarios de Defensa vivos, todos los que están vivos, firmaron una carta el domingo advirtiendo del peligro de hacer que las Fuerzas Armadas jueguen un papel en la sucesión del presidente de Estados Unidos, e incluso mencionando en esa carta el ejemplo de la Guerra Civil de Estados Unidos, 1861-1865, y diciendo que esa Guerra Civil también empezó por una disputa en relación a unas elecciones. Digamos que claramente ha habido una pasividad que resulta difícil creer que no ha sido intencionada por parte de la defensa de Estados Unidos y por parte de los sistemas de seguridad interior. Pablo, cuéntanos entonces, la comunidad internacional va a reaccionar, y si no ya lo está haciendo en estos momentos, a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos en términos políticos, ¿no? ¿Cuál crees tú que debiera ser justamente la reacción de la comunidad internacional y en qué pie queda Estados Unidos cada vez que se presente ante instancias internacionales hablando justamente de la defensa de la democracia? Bueno, yo a este respecto creo que lo mejor que se puede hacer es citar una frase de un analista de riesgo político y politólogo de Estados Unidos, Ian Bremmer, el fundador de una consultora de riesgo político que se llama Eurasia Group, que esta semana, no me acuerdo si lo dijo o si se lo vi en Twitter, decía que Estados Unidos ha exportado tanta democracia que se ha quedado sin democracia dentro. Es decir,
Es una frase evidentemente irónica y sarcástica, pero que es verdaderamente cierta. Es decir, digamos, la posición de liderazgo moral de Estados Unidos ha quedado absolutamente pulverizada después de estos 4 años de presencia de Donald Trump. Y hay que decir que Donald Trump nunca jamás trató de que Estados Unidos tuviera una posición, digamos, de superioridad moral, como Estados Unidos siempre ha tratado de tener. Es decir, Donald Trump siempre dijo, cuando por ejemplo le reprocharon su buena relación con el presidente ruso, con Vladimir Putin, dijeron algo así como que, no me acuerdo muy bien cómo era, pero algo así como que el presidente Putin no es un santo o algo así, y Trump dijo, nosotros tampoco. Es decir, pero digamos que todo el prestigio internacional que Estados Unidos haya podido haber acumulado durante décadas, pues digamos que con esto que ha pasado hoy, pues bueno, ha quedado completamente pulverizado. Los estadounidenses suelen referirse de una manera bastante grandilocuente y bastante innecesaria y exagerada al Senado como el mayor órgano de debate del mundo. Bueno, hoy el mayor órgano de debate del mundo ha quedado asaltado por gente que no cree que los votos deban ser contados, que solamente sus votos deben ser contados. Es decir, el prestigio internacional de Estados Unidos retransmitido. Hoy hemos visto la destrucción del prestigio internacional de Estados Unidos retransmitida en directo.